Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Oscuridades. Ya este sería el tercer capítulo de esta temporada del año 2021. Como verán, como decía en el título, hoy vamos a hablar acerca de este extraño caso, este fenómeno físico. No es nada sobrenatural, sino es algo totalmente científico, que son los extraños casos de los gemelos parásitos. ¿Por qué? ¿A qué viene que en este capítulo analizamos estos casos extraños, que a veces, que muy pocas veces se han visto, mejor dicho, en la historia? Hay muy pocos casos en los que, se ha visto esto. En la ficción hace poco, justamente James Wan lleva a la pantalla grande, exagerando un poco, ¿no? Jugando un poco más con la... obviamente en la ficción, llevándolo a un nivel más terrorífico. Es este caso de un gemelo parásito, justamente en la película, en su última película, Maligno. Ahí podemos notar, sin hacer mucho spoiler, de cómo la película trata justamente de que a alguien le nace este gemelo parásito, pero que tiene vida propia, pero como justamente como dice el nombre, es un parásito, depende del cuerpo del anfitrión principal. Entonces, como que hay una disputa interna de poder entre la persona y este parásito, a ver quién toma el control del cuerpo. Básicamente es eso, obviamente dándole un toque más terrorífico a esto, porque en la película lo tratan como un cáncer, ¿no? Y aparte como que tiene personalidad propia, es malvado. Ahí como que se va un poquito a otro lado, pero el concepto podríamos decir que lo sacó de este caso, de este caso científico, que a los científicos hasta el día de hoy los tiene muy curiosos, ¿no? Por saber un poco más de cómo prever esto, cómo se sabe, por qué suceden, cuáles son las causas, porque hay diferentes de todo tipo de gemelos parásitos. No confundir con siameses, no vamos a confundir con esto, ya que en los siameses no le nace un cuerpo parásito, sino que simplemente es que dos gemelos o mellizos no llegaron a separarse por completo. Entonces como un error genético que en el momento de la separación del óvulo y no se llegó a dividir, y que por eso que son dos personas que comparten el cuerpo. En cambio, un gemelo parásito no es una persona directamente, no se creó, simplemente es una malformación, por decirlo así. El caso más raro de este gemelo parásito de la historia, que todavía se habla mucho y se crean historias, leyendas y mitos, es el de Edward Mondrake. Esto es un burgués de Inglaterra que tenía un segundo rostro funcional. No quiere decir que estaba vivo, sino que tenía como una cara en la nuca, y esta cara a veces movía los ojos, hacía gestos, pero no hablaba, ¿no? No tenía vida. Esto básicamente no tenía nuca, ¿no? En la nuca, lo que hay en la nuca, podríamos decir que tenía un segundo rostro un poco más chato, achatado, deforme. Lo tenía ahí. A causa de esto, obviamente, esta persona en su vida no pudo vivir feliz, estuvo depresivo hasta el momento que se suicidó. Pero hablemos de cómo fue su vida, cómo fue su caso, qué historias se crearon a partir de este personaje, ¿no? Él vivió en Inglaterra, era hijo de la condesa de Darlington. Su caso o su tipo de gemelo parásito se lo llegó a conocer como diprosopia, ¿no? Lo dije bien, diprosopia.
¿De qué se trata la diprosopia? Bueno, justamente eso, ¿no? De que no es, que es justo en la parte de la cabeza se crea como un tumor pero tratando de imitar este tumor la cara principal de la persona, ¿no? Entonces, pero bueno, al no completar, al no ser una imitación perfecta, queda como algo deforme, una cara deforme, como una caricatura, ¿no? Como si fuera la caricatura de uno, una caricatura cómica de uno, pero la tiene puesta en alguna parte del cuerpo. No específicamente puede ser, en el caso de Mordred fue en la nuca, pero puede ser en otra parte del cuerpo. Mordred tenía en sí dos rostros, uno completamente sano y otro casi en el cuello, casi en la parte posterior, todo atrofiado. Según cuentan, era que, bueno, como dijimos, esta cara parecía funcional. Si hacemos caso a los informes escritos por el mismo Mordred, él decía que el rostro posterior de menor tamaño era estrábico y algo deformado, pero se movía. Tenía capacidad de sonreír y hacer pucheros independientemente del otro rostro de Edward Mordred. Menos creíble, aunque también es posible, es que siguiera con la mirada. Según cuenta la leyenda, el propio Edward Mordred solicitó que se le extirpasen, pues le susurraba cosas salidas del infierno. Esto, bueno, parece también una exageración, como inflada, ¿no?, por los mismos cuentistas que aprovechaban esto para, bueno, crear historias y dar miedo, ¿no?, sobre todo. Bueno, su caso salió en un capítulo de American Horror History, también, bueno, si pueden ver, hay un capítulo también dedicado, que fue interpretado por el actor Wes Bentley, y ahí también, bueno, podemos ver el caso, aunque bueno, un poco más exagerado, con algunos inventos se creó este capítulo, porque bueno, Edward Mordred no era ninguna persona malvada ni cometió ninguna atrocidad, simplemente, bueno, tuvo esta mala suerte, ¿no?, de nacer así. Pero lo que sí sabemos es que con tan solo 23 años, bastante joven, debido a que estaba sumido en una profunda depresión, Edward Mordred se quitó la vida ahorcándose en el balcón de un piso que había alquilado. A causa de esto, consiguió alimentar la macabra leyenda del segundo rostro de Mordred. Aunque probablemente la depresión a la que estaba sometido se debiera al rechazo de la gente, ¿no?, de ahí, porque entendemos que esto era en el siglo XIX, donde había muchas supersticiones, muy poco conocimiento, mucha ignorancia, ¿no? A veces algunos creían que estaba maldito o que su familia tenía una maldición y él fue afectado por esta maldición, o decían que era un monstruo. Es simplemente, bueno, su condición extraordinaria era pura y exclusivamente por cuestiones fisiológicas. Lo de si el segundo rostro de Mordred, nunca vamos a saber hasta qué punto era funcional, aunque es bastante posible que tuviese nervios y músculos que le permitiesen hacer movimientos vagos y un poco imprecisos. Es más, puede incluso que el pobre Mordred estuviese afectado por tics y movimientos espámicos debido al rostro secundario. Pero en el caso de que pudiera ver, oír o sentir, bueno, eso queda a criterio de cada uno, ¿no? Porque bueno, no hay una explicación clara acerca de si esto es posible. Sin embargo, si fuera el caso, no había una segunda persona ahí, ¿no? Como dijimos, los gemelos parásitos no son una segunda persona, así que era el mismo Mordred, de alguna manera, al tener otro tipo de músculo en la nuca, que él mismo posiblemente generaba estos movimientos.
Entonces, ¿qué es la diprosopia? Bueno, es un síndrome causado por una anomalía genética que implica la duplicación de varios rasgos de la cabeza, incluyendo toda la cara. Normalmente solo son partes concretas que incluyen los ojos o la nariz. Por desgracia, la mayoría de los casos de diprosopia no suelen llegar a... La persona cuando nace con esto no sobrevive. Pasan unos minutos y el cuerpo muere. Pero bueno, está el caso de mismo Edward Mordred, o también hay el caso de Pascual Piñón, o tal vez los casos más modernos como el de Lally Singh of Fate y Hope Howe, que también sufrieron. Por ejemplo, en el caso de Pascual Piñón, él tenía en la frente un rostro. Le salió justo arriba de su cabeza, tenía un cabeza un poco más grande que el de lo normal, y le salió otra cara justo en la frente, ¿no? Increíble. Como dijimos, no son siameses, porque bueno, son es la misma persona que crea otra cara. Veamos un poco qué otras cosas decía el mismo Mordrake acerca de lo que sentía, cómo fue su vida con esta cara. Obviamente esto no es normal, así que le generaba mucha molestia. Es normal que llega un momento que al sentir tanta molestia empezaba a delirar, ¿no? Él decía: por alguna iniquidad imperdonable de mis antepasados estoy unido a este demonio, porque un demonio es seguramente lo que es. Os suplico que eliminéis de la faz de la tierra, me eliminéis de la faz de la tierra, aunque eso signifique mi propia muerte. Bueno, estas son algunas de las palabras que les decía Mordred a sus médicos. Él antes de suicidarse dejó una carta en la que pedía que la cara demoníaca fuera destruida antes de ser enterrado en la tumba, para que no continúe con sus horribles susurros en mi tumba hacia mi otra vida. Así que todo esto que después se hace conocimiento público, hace que generen estas leyendas urbanas acerca de quién era Edward Mordred, que era una persona normal, no era un monstruo, como después la gente misma ignorante lo comentaba, ¿no? Inventó. Pero ese es tal vez el caso más terrorífico, horroroso, podemos comentar, de los que hay. Pero si vamos a lo más actual, porque parece como si fuera el único, ¿no? Y hay muchos casos si buscamos. Por ejemplo, está el caso en 1966, Myrle Corbin, que nació en Clairburg, Texas, con un parásito abdominal consistente en un pequeño cuerpo perfectamente desarrollado de cintura para abajo, incluso en sus órganos sexuales y su aparato reproductor. Ella, así todo, llegó a casarse, tuvo 5 niños, 3 nacieron de su cuerpo y 2 del parásito. Aunque parece lo más extraño, en un número de la revista British Medical Journal de 1889 se describe un caso similar. Se trataba de una joven de 20 años que portaba un parásito de esta forma. Cuando su médico le informó de que estaba embarazada, le replicó que estaba equivocado, pues su marido generalmente solo mantenía relaciones con el parásito. Algo totalmente terrorífico y retorcido, ¿verdad? Este no estaba tan desarrollado como el de Myrle para acoger el feto y tuvo que abortar, ¿no? Lo que hacía el marido era totalmente repugnante, ¿no? Así que esos son algunos casos de gemelos parásitos. Pueden buscar los nombres que he mencionado y van a encontrar fotos en internet.
de cómo eran estas personas. La verdad, uno los ve y no puede creer que haya existido o que existan casos así, ¿no? Pero bueno, esto fue la información que quería analizar hoy. Espero que les haya interesado, les haya gustado. Y bueno, y me gustaría, bueno, si les interesa, comentar si conocen otro tipo de anomalías así tan raras y extrañas. Bueno, también las puedan comentar y las puedan compartir. Así que bueno, muchas gracias. Esto fue Oscuridades, episodio 3, y nos estamos viendo en el próximo capítulo.